Doctor José Chevasco Piedra está aquí con nosotros, nos acompaña. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Sí. ¿Este es un debate un poco ocioso o es un debate importante? Es un debate importante. Es un debate importante. Sí, el poder legislativo es uno de los pilares de la democracia y en realidad, si revisamos la Constitución, existen diversas normas de alto calibre que aprueba y consiguientemente tiene que ser un órgano eficiente, ¿no? Ahora bien, ¿el problema consiste en que haya una o dos cámaras o hay algo más que eso? Es más que eso. Es más que eso. El problema no son dos cámaras, pueden haber 3 cámaras, 4 cámaras, sí, si quieren. El tema es la calidad del legislador. Claro. No, si en una fábrica vamos a producir galletas, queremos que los insumos para que esa galleta salga bien, sea con buenos elementos, ¿no? Claro. Buena harina, buen azúcar, etcétera. Igual sucede en el Parlamento, necesitamos buenos congresistas para que el Parlamento funcione bien. Ahora, hay un hecho histórico cuantitativo, ¿no? En América del Sur, de los 12 países con que se cuenta, hay 5 que tienen una sola cámara, entre ellos el Perú, Venezuela, Ecuador y 2 de las antiguas Guayanas, Surinam y Guyana. Bueno, 3 países grandes y 2 pequeños, ¿no? En 2 de ellos, Venezuela y Ecuador, está claro que el proyecto de una sola cámara responde a un régimen autoritario que no quiere tener control parlamentario. No sé si es que podemos decir eso en el Perú del año 93. En el 93, la coyuntura política del 93 es distinta a la de hoy. Efectivamente, había un modelo de autoritarismo en la década de los 90 en el cual se necesitaba tener una mayoría parlamentaria en una sola cámara para poder gobernar. Pero en el mundo, la mayor cantidad de congresos es de carácter unicameral. En el mundo. ¿La mayor cantidad? De congresos es unicameral. Unicameral. En el mundo. Según el último informe de la Unión Interparlamentaria Mundial. En Europa, por ejemplo, en la Unión de los 28, creo que hay apenas 1 o 2. Sí, en los Estados Unidos es 2, en América en general. Pero fíjese, volviendo al Perú. Serán los países africanos, me imagino. No tengo el estudio a la mano, pero volviendo al Perú, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la ley más importante que aprueba un Congreso? Es la ley de presupuesto. Correcto. En el sistema bicameral, tiene que reunirse en una sola cámara para aprobarla, por ejemplo. Sí, claro. No hay trabajo de revisión del presupuesto, ¿no? Y por otro lado, también existía una comisión única de presupuesto. Pero ese problema no radica en las 2 cámaras. Si últimamente, por ejemplo, el Congreso está discutiendo en la Comisión de Constitución el tema de la bicameralidad y la unicameralidad, ellos están propiciando que existan 2 cámaras, una cámara de 130 representantes y otra con 60 senadores, y están dividiendo el trabajo, ¿no? Y establecen además que la Cámara de Senadores va a ser una cámara revisora de las leyes que apruebe o los proyectos de ley que apruebe la Cámara de Diputados. Pero hay temas que están todavía en el aire, ¿no? Por ejemplo, comisión de ética, ¿habría 1 o 2 comisiones de ética? El trámite de las acusaciones constitucionales y otra serie de aspectos. Entonces, yo no creo que vaya por el lado de las funciones que tiene cada uno, sino va por el lado también de la calidad del legislador que conforma el Congreso. Estamos comentando los resultados de una encuesta hecha por Integración, el Instituto de Análisis y Comunicación, que da cuenta de que hay una mayoría de 50% hostil a que se cree en un Congreso con 2 cámaras, tal y como está proponiendo ya en un proyecto de ley la Comisión de Constitución de nuestro Congreso actual. Es importante destacar que es una encuesta ampliamente representativa, porque son 2.200 personas encuestadas en todas las regiones de nuestro país. A partir de 1.000 se considera que las encuestas nacionales tienen un valor científico. Acá hay más del doble de esa cantidad. Hay algunas variaciones, la mayor hostilidad viene de la costa sur, la menor hostilidad viene de la Sierra Sur. Y en todo caso, uno de los datos interesantes es que mientras menos se aprecie el Congreso, menos se quiere que tenga 2 cámaras. O sea, ese 50% son los que peor opinión tienen de nuestro sistema legislativo. Y, naturalmente, uno de los argumentos contra la bicameralidad es que más gasto, en vez de 130, 190, en este caso diputados y senadores, va a ser más caro. Y entonces quienes no aprecian el trabajo parlamentario en general consideran que no hay que gastar más. Por eso es importante saber, señor Chevasco, nos cuesta menos
tener un parlamento unicameral de lo que costaba hasta el año 92? Mire, en la actualidad se ha distorsionado esa lógica que acabas de explicar. En la época bicameral, hasta el año 92, habían 4.000 empleados. Hoy hay 3.000. Hay más edificios que antes. Pues, proporcionalmente, este Congreso está gastando de repente más que en la época bicameral. Claro. Entonces, mucho tiene que ver con la calidad de la persona que dirige el Congreso, claro, para establecer niveles de administraciones razonables. Es lo que ocurre con los cánones de las regiones. Hay unos cánones fabulosos, mal manejados. Claro. Hay un montón de plata mal manejada, mal administrada, y eso provoca que mucha gente diga también que se acaben las regiones. Claro, antiguamente el Congreso funcionaba y descansaba sobre la administración del propio servicio parlamentario, donde el político no intervenía. Sí, pues, exactamente. Hoy, lamentablemente, muchos de los cargos del servicio parlamentario están puestos por políticos. Sí. Muchos de los políticos usan el cargo que tienen en la mesa directiva para tener oficinas a su disposición y llenarla con empleados políticos. Asesores. ¿Cómo funciona el tema de los asesores? Los asesores realmente. Realmente son designados por confianza, ¿no? Por los despachos congresales. Yo creo que si la ciudadanía percibiría que un Congreso se trabaja en la parte administrativa en forma independiente y técnica, yo creo que la percepción sería mejor. Mejoraría la percepción del Congreso en general. Si el Congreso tiene canales eficientes de comunicación con el ciudadano, y no solamente para informar lo que el Congreso hace, sino para recibir la crítica del ciudadano. Yo creo que este es un punto muy importante. Tú tienes toda la ilustración del caso. El tema no consiste en que haya 1, 2 o 500 cámaras o media cámara. El tema es que yo elijo a un representante a quien no conozco verdaderamente y ya no tengo ningún contacto con él. Él no se siente fiscalizado. No. ¿Por qué no? Por ejemplo, tenemos Lima. El distrito electoral de Lima es monstruosamente gigantesco. ¿Cuántos representantes tiene Lima? 35. 35, bueno. ¿Y cuántos electores tiene Lima? No tengo el número, pero son millones. Son millones. Entonces, 7 millones cerca. 7 millones. ¿Quién me representa a mí? Es muy difícil de saber eso. Por ejemplo, el Congreso no tiene una comisión de representación. ¿Qué quiere decir esto? Para las leyes hay comisiones de economía, etcétera. No. Para las comisiones de control político tienes a la comisión de fiscalización, acusaciones, etcétera. Ajá. Pero para la representación del ciudadano hay una serie de cosas desordenadas. Entonces es necesario que se cree una comisión para poder hacer seguimiento al pedido que hacen los congresistas al Poder Ejecutivo, seguimiento de las demandas que hace el ciudadano al Poder Ejecutivo. Entonces es necesario, creo yo, que el Congreso reformar lo que es el trabajo de la función de representación para que el ciudadano se sienta representado. Ese es el problema. Un canal ahorita. Queríamos precisar la pregunta a José Chevasco. Si existiera un Senado, o de acuerdo al proyecto de ley elaborado para ello, ¿qué funciones específicas tendría? ¿Cómo complementaría su trabajo con el de la Cámara de Diputados? Bien, siempre se ha hablado que la Cámara de Senadores es la Cámara revisora, la Cámara reflexiva. Y la Cámara de Diputados es la Cámara política, ¿no? Donde está el personaje joven, el diputado joven, y en la otra Cámara no. Consiguientemente hay que distribuir bien el trabajo. Actualmente el proyecto que está siendo revisado por la Comisión de Constitución establece que la Cámara de Senadores, por ejemplo, sería la revisora de los proyectos de ley, cosa que antes no existía. Antes por cada cámara se podían presentar iniciativas legislativas y la una revisaba lo que hacía la otra. Hoy se estaría modificando esa parte para que sea la Cámara de Senadores quien revise el proyecto de ley que aprobaría en primera instancia la Cámara de Diputados. Consiguientemente, solo en la Cámara de Diputados se inicia el proceso legislativo. Okay. Otro cambio que habría es que el Senado se encargaría de la aprobación de los altos funcionarios públicos, tipo defensor del pueblo, tipo Contralor General de la República, embajadores, ¿no? Consiguientemente, habría que distribuir bien el trabajo. Otra cosa que habría que hacerse, en mi opinión, si es que se quiere 2 cámaras, es trabajar con una sola administración. Y así por el estilo, otro tipo de modificaciones, ¿no? Yo creo que si no tenemos esa reforma, corrígeme José, hablar de la otra es, no lo sé.
Estamos haciendo chicharrones y al chancho no le hemos matado todavía. Todos, sin excepción, somos evaluados todos los días. Sí, señor. Yo Fernando, acá... Tú, José María, son evaluados. Me baja el rating, lo que sea, y se acabó. Los señores congresistas de la República tienen estabilidad laboral absoluta. Entonces la pregunta cosa es que ningún otro trabajador... los electores no los evaluamos. Sí, señor. Evaluación permanente. Y que la bancada sepan que puede modificarse el número de sus miembros a mitad de periodo si no hacen un buen trabajo. Más eficiente. En Estados Unidos es así. Así es. Y a nadie se le ocurre decir que están todo el día votando, que ya no vayan a votar. No, en Suiza la gente vota cada... En Suiza votan cada media hora, hombre, por favor. Exagerando un poco. Claro cada fin de semana hay un referéndum. Entonces, por la evaluación el ciudadano tiene que tener en su poder el poder del ciudadano radica en el voto. Devuelvan el poder. Pero hay que hacerlo más seguido. Hay un punto, ¿cuál sería? Hay un punto, José María, que quizás sea bueno que nos ilustre José Chevasco. Hay algunos países donde la Cámara de los Diputados representa a parlamentarios de circunscripciones pequeñas, mientras que el Senado es de distrito nacional. ¿Sería inaplicable eso a nuestro país? ¿Es una buena idea que haya una pequeña Cámara de senadores que representan a todos los electores? Es el modelo que el Perú estableció en algún momento, para que la Cámara de Diputados representen a los departamentos en esa época, hoy llamados regiones, y los senadores sean electos a nivel nacional, en distrito nacional único. Esa era una gran diferencia e importante también. Pero eso también tiene que ver, Fernando, con el tema de que las otras instancias de gobierno, porque el Congreso actualmente es una instancia gubernamental, sí, pero tenemos otras instancias de gobierno subnacionales que también podrían descargarle el trabajo al gobierno, al Parlamento Nacional, para hacerlo más eficiente. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, las decisiones de carácter regional. Claro. No es posible, por ejemplo, que hoy el Parlamento Nacional se aboque a aprobar leyes que bien podrían aprobarse para regiones vía un mecanismo de una aprobación de una instancia de gobierno subnacional, o mediante un decreto supremo, o mediante otra norma de menor nivel jerárquico. Aquí hay que hacer un trabajo, creo yo, de visión amplio sobre el manejo del Estado. El Parlamento Nacional no puede tener las funciones que el Parlamento Nacional tenía en el siglo XX o el siglo XIX. Sí, pues ya hoy hay instancias que el gobiernos subnacionales y el gobierno central también hay que distribuir bien las funciones del trabajo. Si hubiera un escalonamiento en materia de gobierno local, gobierno regional, poder legislativo y gobierno central, yo creo que el trabajo sería mucho más ágil y la distribución de la labor de toma de decisiones políticas también sería totalmente distinto. ¿Cuántos proyectos de ley se elaboran por año en nuestro Congreso actual? Por quinquenio, en promedio, más de 8.000 proyectos. ¿Cuántos son discutidos en el Pleno? Increíble. Ni el 5%. Claro. Ni el 5% llegan a ser discutidos. Algunos ni siquiera logran ser discutidos en la comisión. Sí, pues. Porque cada quien tiene el derecho a presentar proyectos de ley lo que se le ocurre en la mañana que estuvo tomando desayuno con la esposa y viendo televisión. Sí, sí. No hay requisitos para el proyecto de ley. Hay que establecer los criterios por los cuales el legislador puede presentar un proyecto de ley. Tiene que haber una especie de coladera al interior del Congreso que diga, no, esto no merece ser proyecto de ley, esto se regresa y va a otro lado. ¿Y yo el análisis de costo-beneficio? ¿Qué fue de eso? Fue un saludo a la bandera. Un saludo a la bandera, todo. Porque al final todos los proyectos dicen, este proyecto no genera costos. ¿Cómo que no genera? Ya generó, mejor dicho. Un beneficio tal. Pero no se dan cuenta que si dividimos el presupuesto del Congreso que está más o menos en 600 millones, entre el número de leyes realmente aprobadas, tenemos de repente las leyes más caras del mundo. Bueno, la democracia, como decía Churchill, es un pésimo sistema, solamente que es mejor que todas las alternativas. Así que podemos quizá decir eso. Una última pregunta, señor Chevasco. En realidad, la razón principal por la que está muy desacreditado nuestro Congreso, que cuenta con apenas un respaldo del 11% de la población, no es tanto su funcionamiento, sino es la calidad moral de algunos de sus miembros que hacen las primeras planas de los noticiarios y de los diarios. ¿Cómo mejorar eso? Hay que decir que en el actual mandato legislativo han habido varios sancionados por sus propias bancadas, es decir, que ha habido una reacción más severa y más rápida que en otros periodos. Efectivamente, cuando se inició este Congreso, la cifra a la cual se pudo acceder era que más o menos el 90% de congresistas ya entraba con problemas, o con sentencias, o con investigaciones y esas cosas.
Y lamentablemente el legislador, el político que está en el Congreso, ignora de que él ya es una figura pública, ignora de que la imagen de él es la imagen del Congreso, e ignora que tiene que tener ciertas conductas internas y externas para que el ciudadano pueda evaluar en él una buena calidad de legislador. Lamentablemente, cuando la imagen de esa persona falla, repercute sobre todo el Congreso. Al Parlamento. Bueno, esperamos que se hallen soluciones a este tema. Muchas gracias por su tiempo y por sus explicaciones a los oyentes, señor Chevasco.